Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de alabarte, Señor. Este tiempo de alabanza, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor. Que seas tú en la vida de nuestro hermano, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndolo, Señor. Que sea palabra tuya, Señor, y no de él, Padre. Que mis hermanos podamos tener un corazón dispuestos, Señor, y unos oídos atentos, Señor, para esta palabra que tú tienes en esta hora, Señor. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, y vamos a leer el versículo 2. Cuando tenga su cita, puede decir amén. La palabra de Dios dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama andará en ti. Damos paso a mi hermano que trae la palabra. Hermanos, buenas noches. Sin duda fue un tiempo hermoso, un tiempo donde pudimos cantarle con el corazón a nuestro Dios. Gracias por ello. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy. El tema que nos atañe es la de aflicción. Hermanos, pueden tomar su lugar. Perdón. Aflicción. Dice el significado de la aflicción es el abatimiento y tristeza, molestia o sufrimiento físico, pena, pesar, pesadumbre, dolor, tristeza, amargura. ¿Quién de nosotros ha pasado por esto? Sin duda, creo que todos y cada uno de nosotros en diferentes tiempos, momentos, circunstancias, hemos atravesado por aflicciones, por tribulaciones. Y como leíamos ahí en Isaías 43:2, lo vuelvo a leer: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Nuestro Padre siempre está con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, sin duda, cuando pasamos cierta aflicción, cierta tribulación, a veces pasa por nuestra cabeza que Dios está ausente en nuestras vidas, que Dios no está. Nos envolvemos en esa situación y perdemos de vista que Dios está con nosotros. Llámese dolor, llámese enfermedad, llámese traición, miedos, cada una de estas cosas que como seres humanos y como hijos de Dios que padecemos, sin duda nos hacen titubear. A veces nuestras vidas pensamos que ahí no está Dios, pero la palabra dice todo lo contrario, ¿no? La palabra dice que pasaremos por tribulación.
Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está con nosotros. Podemos perder el trabajo, la familia, amistades. Pero cuando atravesamos por eso, dice la palabra, que cuando pasamos por las aguas, ahí está Dios. No nos dejará. Cuando pasen momentos complicados y que podemos, sin duda, estar inmersos en esa afectación. Probablemente ahorita estés pasando situaciones complicadas, que no veas cómo Dios no está ahí, porque a través de la tribulación, a través de esa situación que tú estás padeciendo, parece que perdemos de vista y perdemos el enfoque donde, como acabamos de leer, Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí siempre como con nosotros y no debemos de perder de vista esto. Aun cuando estemos cruzando por el fuego o cruzando un río, como le aconteció al apóstol Pedro, donde él, cuando el Señor Jesucristo venía y caminaba por las aguas y lo llama y le dice, ven, desconozco cuántos pasos dio, 1, 2, no sabemos, pero él confiado lo hizo. Pero las circunstancias, probablemente el bramar del mar, las olas, esas situaciones donde perdemos de vista que ahí está Dios, nos hacen titubear y nos hacen caer. Dios nos dice, yo estoy contigo. Hermanos, las pruebas aparentemente son un obstáculo, pero la realidad, la prueba es como una escalera, como un escalón donde Dios nos va a llevar a través de nuestras vidas, de tribulación en tribulación, de problema en problema, de aflicción en aflicción, y cada una de esas situaciones Dios nos lleva a considerar y a afirmarnos. Deberíamos estar en oración para ver realmente Dios qué quiere decirnos a través de esta situación, a través de esta tribulación, porque a través de eso Dios nos va perfeccionando, Dios nos va ayudando en ese sentido de que vayamos a más. Que cada peldaño, que cada problema, que cada situación que usted esté viviendo sea realmente para que vayamos en ascenso. Y no lo veamos como si chocáramos en la pared y ahí nos quedáramos, ¿no? Sino al contrario, lo veamos como un ascenso que nos lleva a esa escalera hasta allá arriba, al cielo, con Dios. Que podamos ver ese problema como algo bueno, como algo positivo. Porque sabemos que esa situación, esa problemática, la vemos así como tal, como problema, ¿no? Pero veámosla de esa forma, hermanos. De tal manera que ese problema, esa situación, esa problemática que usted está padeciendo, que está viviendo, nos lleve a considerar a que realmente es un peldaño más, es una oportunidad más para poder ir
al cielo, ir a buscar a nuestro Padre Celestial en las alturas. Porque así lo dice la palabra, yo estoy contigo en todo tiempo. Isaías 25, en el versículo 4, nos dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Todos experimentamos momentos difíciles, como ya lo comentaba, y a veces interpretamos esas tempestades, así como lo había dicho, como un golpe. Y esos problemas que atravesamos a veces llegan así, ¿no? Sin aviso, nos llegan, nos afligimos, pero a veces también esos problemas nos llegan como que avisándonos, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita como en la lluvia, ¿no? Se empieza a nublar, se empieza a ver oscuro y probablemente eso es signo de que va a llover, de que va a llover. Pero tenemos dos opciones aquí, ¿no? Nos podemos quedar ahí, en esa tormenta, en esa lluvia, mojándonos, o correr para encontrar ese refugio seguro. El Señor nos presenta, el Señor es nuestra fortaleza. ¿A dónde vamos a acudir si no a Él? ¿Dónde nos esconderemos si no en Él? Protegidos por Él. Él es más fuerte que toda situación, que todo problema. Y como acabamos de leer, también Él nos da esa sombra en el calor. Es el momento de refugiarnos en el Señor. No se refugien en otras cosas, en otras cuestiones. Descansemos y aprendamos a refugiarnos en el Señor. Mateo 11, en el versículo 28, nos dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos va presentando un verdadero descanso, hermanos. Dios nos garantiza ese reposo, esa paz, aún en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación. Y que no hay otra fuente más segura, más confiable que la de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él nos va a dar ese verdadero descanso, esa verdadera paz, ese reposo, aún en medio de esa tribulación. Y que suena contradictorio, pero Dios es grande y poderoso para poder obrar en esas situaciones, en esas circunstancias donde podemos realmente descansar, aún en esa problemática, en esa enfermedad, en esa situación que usted está padeciendo, porque Dios puede hacerlo, porque le creemos y porque sabemos que puede Él hacer cosas maravillosas, grandes en su vida. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Vengan, vayamos a Cristo,
Y también nos dice, toma mi yugo. Recordemos que el yugo era utilizado en aquellos animales que se utilizaban para arar la tierra y que ponían un tronco y eran amarrados. Y si uno jalaba hacia otro lado, pues podría ser lastimado. Dios nos dice, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendamos de Él. Ponte bajo los cuidados de nuestro Señor. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser mansos. Así como nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de Él. Sométete a las reglas, a las instrucciones que nos da, cuidando para que andemos de igual manera. Aprendamos de Él a ser esos siervos mansos, tiernos, suaves, humildes, dóciles. Porque dice su palabra que su yugo es fácil y ligera es su carga. No pongamos nuestras cargas nosotros mismos. No confiemos en nosotros mismos de que vamos a poder solucionar solos o con nuestra forma de pensar de aquellos eventos que tengamos, en esas tribulaciones que padezcamos, porque Él nos dice, vengan a mí. No caigamos en ese error. Démosle el control a nuestro Señor, porque Él nos guiará y nos llevará para que cada uno de esos problemas, cada uno de esa aflicción, de esa tribulación, podamos realmente llevarla como Él quiere, porque Él quiere que aprendamos a través de estas aflicciones que están en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. El Salmo 13, en el versículo 5, y le voy a dar lectura hasta el 6, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. El Señor siempre nos hace bien. Aún en que nos deje pasar en esas aflicciones, en esas tribulaciones, nos hace bien. Porque ya decíamos que a través de eso Él nos va moldeando, nos va perfeccionando, nos va formando ese carácter para que realmente podamos enfrentar cada una de esas aflicciones. Y debemos de poner toda nuestra confianza en aquel que es el mismo, ayer, hoy y siempre, porque Él es verdadero. Jesucristo nuestro Señor éramos antes enemigos de Dios y por la gracia de Dios y porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuánto no hemos recibido de nuestro Dios, de nuestro Señor? Depositemos
toda nuestra confianza en aquel que dio su vida para poder tener esa vida nosotros, vida eterna, en abundancia. La palabra en Isaías 61 nos dice: en el versículo 2 y 3, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando Él habla, es momento de que nosotros, como veíamos en el tema pasado de la obediencia, cuando Él nos habla y no acatamos esa obediencia, pues hay consecuencias. Y aquí nos dice que lo obedezcamos. No pospongamos una decisión, no pospongamos aquello que Dios ha hablado en nuestras vidas. Porque dice la palabra que nos dará corona y no cenizas. Dios es bueno con cada uno de nosotros. En el Salmo 46, en el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 7 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos ver que la Escritura nos dice y nos menciona muchas veces que es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros en esa situación. Refugio es de cada uno de nosotros. Hermanos, como se veía en el primer tema que el pastor nos compartía y que nos leía en Romanos 15:4, donde dice así: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. No perdamos de vista lo que está aquí, lo que está escrito, porque sin duda la palabra nos lleva a ser unas personas, unos hijos de Dios como Él quiere que seamos. No dependamos de nuestras fuerzas, de nuestras creencias. Hagámosle caso a su palabra, busquémosle con todo el corazón y sea Dios dirigiéndonos en cada una de las tribulaciones y aflicciones que pasaremos sin duda hasta que Él nos llame. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos considerar tu palabra. Permite, Dios, que realmente podamos estar confiados en esos momentos
de tribulación, en esos momentos de aflicción, donde el entorno se vuelve áspero, y que sea tu palabra y que sea tu Santo Espíritu llegándonos en ese momento, Señor, para que podamos realmente ver lo que tienes para nosotros. Que podamos descubrir, Dios, en esa tribulación, en esa aflicción, qué quieres, qué demandas de nosotros. Que podamos ver lo que tú quieres que aprendamos, Señor, y que lo veamos como un peldaño más, Señor, para ir hacia ti, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Dejo este lugar.